Caín era un granjero, Abel un pastor. Esto lo saben los vástagos de mentalidad científica, que buscan sus orígenes antiguos. La mayoría de ellos ubica el advenimiento del Homo sanguinis relativamente tarde en la historia de la humanidad, hacia el 12.000 a.C. Con el desarrollo de la agricultura y el ascenso de la civilización. Durante la caída del Edén, de la sociedad de cazadores-recolectores, podría decirse. La teoría más osada sitúa al propio Caín como el vagabundo que difundió la idea de plantar y cosechar en al menos 11 sitios diferentes del Nuevo y el Viejo Mundo, donde los eruditos humanos afirman que la práctica surgió de modo independiente y espontáneo. Con los campos arados llegaron los asentamientos, aquellos que eran permanentes, las ciudades y finalmente los impuestos. Con los impuestos llegó la palabra escrita, y con todo esto, llegaron los primeros reyes y emperadores divinos. Casi todos los vampiros eruditos coinciden en esto. Alrededor de la mitad de estos emperadores de antaño eran vampiros. Desde los antediluvianos, los creadores de los clanes de sangre maldita en Enoch, a lo largo del ascenso de Egipto, Roma y Gran Zimbabue, hasta finales de la Edad Media, los vampiros gobernaron la tierra, divididos en bajos y altos clanes. Se veían como los señores legítimos de la humanidad, y se alimentaban de quienes estaban debajo de ellos. Muchos todavía lo hacen, aunque las llamas de la Inquisición los han obligado a reconsiderar sus métodos. Así que los vástagos son antiguos. Aún así, incluso el más antiguo entre ellos debe existir en el aquí y el ahora, en la segunda década del siglo XXI. Durante los 500 años desde la primera Inquisición, se han adaptado a la cultura humana y han aprendido a ocultarse y usar máscaras para parecerse a nosotros. Su única oportunidad de seguirnos hacia la edad moderna fue convencernos de que no existían, por lo que promovieron el pensamiento racional y la ciencia, patrocinando a los Newton y Descartes de sus dominios. Para la mente racional, su existencia fue oscurecida como una imposibilidad. El capitalismo también fue una bendición, aunque no hubieran inventado ni el libre comercio ni el comunismo. Estos sistemas permitieron una tranquila transición de soberanos oscuros a amos invisibles de la banca, especuladores del comercio del opio, jefes del Politburo y supervisores. Han prosperado en sistemas tan diversos como el comercio de esclavos, la bolsa de valores, las industrias de la música y la moda, y el boom de las .com, y las carreras de las energías renovables. Así, son pues sorprendentemente adaptables como especie, aunque no siempre como individuos. Sus mentes más antiguas están congeladas en el tiempo, perdidas en ideologías anticuadas e incapaces de entender en qué forma los smartphones podrían ser superiores a la imprenta, mientras lidian con enemigos que usan satélites para rastrearlos y bombas inteligentes para destruirlos. Guiados por la codificación de las redes sociales más vanguardistas, los más jóvenes escuchan a los Trentomeler en Spotify, mientras aborrecen con su propia historia y la tiranía de sus antiguos.
Deben lidiar con historias, con un sistema de reglas que ya era arcaico hace 500 años, y codearse con caudillos mongoles y veteranos de la Guerra de los 7 Años, para que, sin importar cuán rápido sigan el desarrollo tecnológico, los vástagos siempre estarán, en parte, atrapados en el pasado, poco dispuestos o incapaces de reconciliar sus diferencias. Los viejos combaten a los jóvenes, y esto supone la principal fractura en la sociedad vampírica, actualmente expresada en el conflicto entre la camarilla y los anarquistas. Lo llaman, pues, la guerra de las edades. A los vástagos les gusta el poder. Les gusta ser accionistas mayoritarios en los imperios bancarios, que un narcoemperador les deba la vida, participar en la crianza de niños prodigio y poner en marcha rebeliones. Tal vez buscan influir en los demás porque tienen muy poco control sobre sí mismos. Son esclavos de una adicción que nunca puede curarse, y sin importar lo poderosos que sean, siempre existe el riesgo de convertirse en sirvientes o presas de sus sires ancestrales. La yihad es quizás lo que sucede cuando la guerra entre el engendrador y el engendrado nunca se resuelve. Una lucha interminable entre generaciones de antiguos que fueron neonatos hace milenios y que han dejado que sus descendientes hereden sus conflictos, impulsada por vendetas personales y sueños utópicos. La yihad es el uso que teje el tapiz de la historia vampírica. Coloca a los jóvenes y a los idealistas como peones de los ancianos en el tablero de la política no muerta. Y a menudo deja marcas y no cicatrices en el mundo mortal. El recuento de las batallas que alteraron el mundo que se libraron en la yihad comenzó con la primera ciudad y continúa hasta esta noche. La destrucción de Enoch probablemente fue causada por la cuarta y la quinta generación de vástagos, que se volvieron contra sus progenitores antediluvianos, quienes a su vez se habían enfrentado antes entre sí. Las guerras púnicas fueron un síntoma mortal de la implacable lucha entre antiguos Ventru y Malkavian, bajo la máscara de patricios romanos por un lado y soñadores utópicos liderados por la brulla africana Troilé por el otro. Allí y entonces, la gran visión rebelde, vivir abiertamente entre los mortales, fue derrotada. No fue la primera vez ni la última. Esta ha sido aplastada por la fuerza o por su imposibilidad inherente una y otra vez a lo largo de los años. El ascenso de la herejía cainita y de los altos clanes de la Île de France desencadenaron los horrores de la cruzada albigense. Los propios vástagos prendieron la llama de la Inquisición, que casi consumió la maldición de Caín sobre la faz de la tierra. La caída de Constantinopla durante la locura de la Cuarta Cruzada se elevó como una tormenta de sangre en torno a la diablería del arcángel Miguel, y vio el final del sueño del triunvirato bizantino. Las últimas noches de la Edad Media y de la Guerra de los Príncipes coincidieron con la formación de las grandes sectas, forjadas por múltiples levantamientos y traiciones que mataron el antiguo orden de los altos y bajos clanes y volvieron al Chiquiro contra el Sire. Una vez más, la fundación del culto de la muerte del Sabbat y las diablerie de al menos 2 antediluvianos anunciaron el inicio de una nueva era. Pero incluso después de que los vástagos de la camarilla eligieran ocultarse para escapar de la ira de los mortales, en la llamada Convención de Thorns,
La yihad continuó sin cesar. La destrucción de cualquier antiguo régimen es siempre una tapadera conveniente para los muertos, y tanto la Revolución Francesa como la de Octubre vieron derramar la sangre de los nobles por parte de los vástagos que buscaban destruir a sus antiguos. Y ya en estas noches de posmodernidad, de luces de neón y circuitos cerrados de televisión, Matusalenes como Helena y Menelao todavía luchan entre ellos, aunque Troya no sea más que ceniza y leyenda. Todo vástago quiere creer que conoce su lugar en la yihad, pero pocos lo hacen. Los planes del príncipe del Cairo para liberar a su ciudad de los infieles anarquistas en el caos de la primavera árabe no son suyos, sino que beben de los planes de un Matusalén en las catacumbas bajo Turín. Capas sobre capas de intrincados juegos políticos y alianzas estratégicas oscurecen la realidad. Pero mientras el Sabbat aúlla sobre la Gehenna, los anarquistas vuelven a tomar las armas y los antiguos de la séptima generación o inferior son llamados de vuelta donde empezó todo. Parece que el final se acerca. Los antiguos que permanecen en sus refugios se atiborran de la vitae de retoños para mantenerse cuerdos y resistir esta llamada. En vez de gobernar directamente, se retiran a la reclusión paranoica, dejando a los neonatos mal preparados para gobernar en su lugar. Hay coterías hereditarias por todas partes, que sostienen feudos y bandas criminales, mientras sus amos se han ido a Oriente o están gritando a los fantasmas invisibles de su locura de sangre. Muchos de los gobernantes suplentes no planean devolver lo obtenido. Cuando los antiguos regresen, ¿por qué el apocalipsis de una generación no debería ser el comienzo de otra? Pero si los vampiros viven para siempre, así que, ¿quién puede decir que su apocalipsis no durará toda una era mortal? Si este es realmente el final, los libres sacuden la cabeza y describen los últimos incidentes del sangriento melodrama de la yihad. Como meros planes y vendetas personales, disfrazados de profecía y destino. Para ellos, los antiguos son simplemente gente con poder, rencor y demasiado tiempo libre. La Camarilla es la organización más influyente de toda la historia vampírica. Su propósito declarado es preservar la mascarada, un elaborado velo de engaño sobre los ojos de los vivos, para ocultar la existencia de los vástagos. Pero la Camarilla es mucho más. Es una conspiración para preservar el poder de los antiguos, una sociedad secreta no muerta, que influye en los negocios y la política global. Lo más parecido a un sistema de gobierno que tiene la estirpe, y una unión internacional de ciudades similar a las Naciones Unidas. Todo ello con un círculo interior central y una estructura de justicar y arcontes que viajan por el mundo para mantener la paz, que responden ante amos sin nombre. Los miembros de la secta mantienen una feroz postura moral sobre la preservación de la humanidad frente a los impulsos de la sangre, y se ven a sí mismos como los pastores de las ciegas masas humanas, a la vez moralmente superiores e inferiores a sus efímeros súbditos. La mera edad, el poder y la riqueza de muchos miembros de la camarilla y la reciente exclusión de los anarquistas de sus filas hacen que la secta sea claramente de clase alta.
Estos son monstruos que se esconden detrás de vestidos de noche de $5,000, carteras de acciones meticulosamente atendidas y refugios custodiados por esclavos de sangre con uniformes de seguridad privada. Son el 1% del 1% y ansían más. Sus peones se colocan en la banca y en el Congreso, donde hacen tratos y aprueban leyes. Son maestros de la desinformación, la propaganda y el chantaje, y nunca dejan un cabo suelto por mucho tiempo. Estas noches hay mucho que atar, pero la camarilla no duda en arruinar vidas humanas y no vidas vampíricas para proteger los secretos de su influencia. Para la mayoría de los miembros de la camarilla, Caín es solo un mito, una metáfora de su maldición, más que un personaje histórico real. Dicho esto, muchos todavía se aferran a sus creencias cristianas, judías o musulmanes, como a un clavo ardiendo, tratando de encontrar significado y propósito en sus no vidas. La contrapartida de la camarilla en Oriente Próximo, la Shirah, se basa completamente en usar el Islam para atemperar los impulsos asesinos de la sangre. Aún así, el culto a los ancestros es una práctica extendida y aceptada en la camarilla, con antiguos matusalenes como Mitras y el dragón, como equivalente a los santos. En algunos clanes los antediluvianos se han convertido en objeto de veneración, imaginados como los ideales encarnados de su linaje. Una ciudad de la camarilla se dirige al estilo de una corte feudal. Aunque sus asambleas pueden parecer más reuniones en refinadas salas de junta o de burdos carteles criminales, la jerarquía es absoluta. En la cima está el príncipe, una criatura lo bastante impresionante o astuta como para ser reconocida como el líder absoluto de su dominio. Por debajo de él están los miembros del Consejo de la Primogenitura, representantes de las principales facciones de la camarilla en la zona, ya sean antiguos del clan o una reunión de quienes poseen los mayores territorios de caza. Hablan directamente con el príncipe, quien hará bien en escuchar sus consejos. Más de un señor ha sido derrocado por su propio consejo. Algunos príncipes eligen un senescal, que actúa como su asesor personal, o lo reemplaza cuando el príncipe no está disponible. Cuando es necesario, la corte se reúne en santuarios secretos conocidos como los Elíseos, a menudo cambiando de ubicación para mantener una privacidad absoluta y usando una miríada de engaños para ocultar los asuntos vampíricos del escrutinio mortal. Los Elíseos albergan fiestas, ceremonias, negociaciones y acalorados debates protegidos y dirigidos por el guardián y sus heraldos, también conocidos como arpías. Uno puede esconderse tras los cuartos de un exclusivo club de fetichismo, otro en un búnker nuclear sin usar, un tercero en una colección de Brancucci del Guggenheim de noche. Por norma general, el orden en el dominio es mantenido por un sheriff, un gendarme, condestable o cualquier otro término local para quien aplica la ley. Suelen ser más sicarios que policías, y la justicia sumaria tiende a ser la norma, ya que la camarilla desaprueba ideas modernas como el juicio justo. Si te arrastran ante el consejo para pedir clemencia en vez de encadenarte a una azotea bajo el sol, realmente has tenido suerte. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video y es refrescante volver a tocar Mundo de Tinieblas.
Y como estoy haciendo con la leyenda de los 5 anillos y Magna Gótica, el vampiro la mascarada vendrá a tomar un día a la semana en el canal. Espero les guste este primer video de la yihad y la camarilla. Muy pronto estaré hablando de las 6 tradiciones y posiblemente ya luego de los altos clanes. Sin nada más que decirles, soy el pequeño cultista. Que viva la yihad.